Janusz Korczak, judío nacido en Polonia. Era médico, educador y escritor. Janusz Korczak tomó la decisión de usar la educación como un medio para transformar a las personas y asimismo transformar el mundo. Korczak logró esa transformación tan deseada con 200 niños huérfanos en Varsovia, capital de Polonia, lugar que se encontraba siendo escenario de la terrible Segunda Guerra Mundial. Janusz Korczak logró que el orfanato fuera el lugar donde los niños minimizaran la realidad que se vivía en el exterior, formando desde el amor, el respeto, la simpatía por el otro, el entendimiento y el carisma. Lastimosamente, llegó el momento en el que un grupo de líderes de la Alemania nazi pidieron a Korczak que entregara a los niños que estaban bajo su custodia para llevarlos a un campo de concentración, aunque él tenía la posibilidad de ser liberado. Sin embargo, Korczak, siendo un maestro ejemplar, decidió ir a la cabeza de los 200 niños y marchó con ellos por las calles de Varsovia en camino al tren que los llevó a las cámaras de gas del campo de concentración. Aunque allí acabó la vida de Janusz Korczak y sus niños, su legado perdura hoy en día como inspiración e impulso para innovar y hacer de la educación una herramienta que permita transformar vidas. Los niños tenían funciones legislativas y tenían todo un parlamento, donde tomaban decisiones de la escuela. Korczak no entendía los derechos del niño como un elemento legal formal, en tanto leyes adoptadas por el Estado, sino más bien en un sentido orientado al mundo de la vida, como una regulación de las relaciones sociales basadas en el acuerdo mutuo, principio de gran relevancia que podemos encontrar el día de hoy en la universidad. Los trataba como iguales, creía en el contacto directo del maestro con los estudiantes, junto con una relación basada en el amor y en el respeto, teniendo en cuenta las capacidades del niño. También logró compensar todos los faltantes en la vida de los niños y ocupar un lugar importante en sus vidas, sin dejar vacíos, sino tratando de hacerlos más felices. ¿Qué harían ustedes en la situación de Korczak? ¿Cuántos de ustedes han realizado una clase pensando en la felicidad de sus estudiantes? ¿O cuántos estudiantes han sido felices en sus clases? ¿Cuántos de ustedes procuran la formación integral de sus estudiantes? ¿Cuántos de ustedes sienten que sus profesores procuran una formación integral? ¿Cuál es una de las necesidades educativas que buscamos atender hoy? Hoy estamos desafiados a construir una agenda colaborativa para el desarrollo de una evaluación para el aprendizaje. Por ello, hemos buscado la perspectiva de estudiantes y profesores para que, inspirados en el legado de Janusz Korczak, aportemos entre todos a la construcción de dicha agenda. Respondiendo a la pregunta de cómo transformar la práctica evaluativa, yo creo que en principio una de las cosas más importantes sería como reconocer esa dimensión ética y política que tiene la evaluación. Yo creo que cuando uno constantemente reflexiona sobre su práctica docente, le pregunta a la práctica, cuestiona el conocimiento y es capaz como de tomar distancia de ciertas posturas, se pregunta a uno mismo por qué estoy enseñando lo que estoy enseñando, dónde aprendí lo que estoy enseñando y digamos con qué intención o bajo qué ideas estoy impartiendo ese conocimiento. En esa medida uno deja de emplear la evaluación como un método de pronto de regulación y estandarización de conocimiento. Entonces yo creo que para transformarla, pues en principio sí sería como reconocer esa dimensión ética y política que tiene, reconocerme yo como docente partícipe de ese sistema de relaciones que se establecen con los estudiantes, una línea en la que los dos estamos en igualdad de condiciones y la idea, digamos, es como
revisar esos logros, esos propósitos de enseñanza que se trazaron desde un principio y cómo se puede modificar. Creo también que esa transformación de la práctica evaluativa requiere mucho de mirar como la situación y el contexto. Por ejemplo, en este momento que estamos en tiempos de pandemia, cuando uno planea la evaluación y los logros alcanzar a lo largo del año, por ejemplo, también tiene que mirar cómo van cambiando ese contexto, esas situaciones, incluso como esa subjetividad de los niños. Y creo que cuando uno está en la disposición de cambiar esa práctica y decir, bueno, los ideales eran estos, pero dadas las condiciones vamos a irlo transformando, vamos a irnos ajustando, vamos a ir cambiando cosas, creo que esa práctica evaluativa puede ser mucho mejor y más significativa. Creo que lo importante sería que la práctica fuera reflexiva, ética y política, pero que además esté en disposición de cambio y de transformación constantemente. Y que además sea propositiva, como que todo ese proceso de aprendizaje de los niños sea también mediador de lo que se planea para la práctica evaluativa. En cuanto a la innovación de la evaluación del aprendizaje, considero que se debe tener en cuenta no solo el criterio del docente, sino también del estudiante. Es decir, que no solo el docente sea el que dé la nota, sea cualitativa o cuantitativa del alumno, sino que éste también se tenga en cuenta, pero no solo de un modo de autoevaluación, sino que él también evalúe su proceso, cómo se siente, qué siente que está aprendiendo, cómo siente que este aprendizaje le puede servir para algo mucho más allá de presentar una evaluación o adquirir un conocimiento, sino cómo puede seguir proyectando ese aprendizaje en su vida. Yo creo que es muy importante replantearse todos los métodos evaluativos que se han venido dando, ya que la evaluación no debe ser vista como algo malo, sino que al transformarla se vea como todo un proceso de aprendizaje y que te sirve para tu desarrollo, donde incluso tú llegues a disfrutar de la evaluación. En este caso, procesos evaluativos que no tengan que ser necesariamente con una hoja y lápiz o preguntas cerradas, sino que el docente pueda llegar a evaluar por medio de las experiencias, por medio de las acciones que realizamos día a día, que pueda ver en los niños cómo van avanzando. Y para esto es muy importante que el docente conozca la necesidad que tiene cada uno de sus estudiantes, las debilidades que tienen y también las cualidades en las cuales el docente debe ir trabajando. Es muy importante que el docente tenga esta interacción con sus estudiantes y conozca el proceso individual de cada uno para que de esta manera sepa qué evaluar y de esta manera ir evaluando el progreso y el desarrollo que van teniendo, la mejora de sus debilidades y asimismo cómo han ido potenciando más las cualidades que tienen, y esto se puede hacer desde la observación, desde trabajos en grupo, desde las mismas acciones, retroalimentaciones, pero no necesariamente tiene que ser asustando a los niños de que se va a poner una nota, sino de que lo vean como un proceso donde el profesor está haciendo un acompañamiento, donde equivocarse también está bien porque de esto se va a aprender y que es un desarrollo que se va a ir dando paso a paso, pero no buscando una nota, sino buscando que el progreso del niño o la niña se dé adecuadamente. La evaluación se puede transformar en el sentido de que se le deje de atribuir una cantidad como numérica a los procesos de los niños, de las niñas o bueno, de cualquier sujeto que se encuentre como en los contextos educativos y más bien se le atribuya una retroalimentación, un argumento, razones, pues que posibiliten que el sujeto pueda ver como su mejoría, ver cuáles son sus fortalezas y como que a partir de ahí de un pensamiento crítico, argumentativo, pues se pueda como construir un sistema de evaluación. ¿Y cuál sería tu propuesta para innovar en la evaluación del aprendizaje? Les damos la bienvenida al quinto foro CORSHAC, Innovación y Evaluación hacia la Formación Integral.